para que ustedes puedan escucharlo. Pero más importante, este sermón es diferente porque el mensaje de los oyentes es diferente. Y nosotros se supone que hoy somos diferentes que hace 2 años. Espero yo, ¿no? Si somos los mismos o somos algo, somos peor, creo que no estamos escuchando bien los sermones. Nehemías tenía un propósito diferente al dejarlo registrado. Nehemías conoce que Esdras deja registrado. ¿Y para qué lo va a registrar otra vez? ¿Para qué va a gastar papel otra vez? No es papel, pero ¿para qué va a gastar el pergamino o el material con el que lo haya hecho? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder en esta noche. Quiero recordar que en este momento de la vida del pueblo de Israel ya se ha terminado la construcción del templo. Alrededor, poco más de 50 días tomó la reconstrucción de Jerusalén. Y si ustedes pueden acompañarme en los primeros versículos del capítulo 7, vamos a la lectura para ver cuál es la introducción de este texto. Dice Nehemías 7: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, ellos cierran, o Nehemías cierra, pero todos cierran el muro, y en las puertas Nehemías coloca a los encargados de velar por la ciudad, porteros y cantores y levitas. Recuérdense que los cantores, los levitas y los porteros no tenían una función especial, pero en general eran los diáconos del antiguo pueblo de Israel. Específicamente dos hombres, el nombre del primero es Anani y el segundo es Ananías, para poder hacer esta tarea. Él era jefe de la fortaleza de Jerusalén, como dice acá. Y la orden fue: no abran las puertas. Nos vamos a dar una encerrona primero para otros asuntos. Y cerraron las puertas y se armaron ahí, se agolparon ahí, se reunieron ahí. Y Nehemías hace la aclaración de que cada uno velaba delante de su propia casa. Una especie de turno. Y aunque la ciudad era grande, Jerusalén era grande, y aunque casi 100 años hace que habían llegado, poco pueblo había dentro de ella, y hasta el punto que no habían casas reedificadas. Hablando casas formalmente hablando. Seguramente vivían en algún tipo de, no quiero decir de chozas, pero casas poco formales. Y es aquí donde empieza el porqué de esta reunión, ¿no? De esta reunión a puerta cerrada. Versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Cuando Zorobabel, recuérdense que Zorobabel es el primero que sale de Persia para ir a Jerusalén. No había nada en Jerusalén, solo samaritanos. Y estaban llegando con esa primera comisión. Dios puso, dice Esdras 1, que Dios puso en el corazón de Zorobabel y de Jesúa, y puso en el corazón de Ageo y de Zacarías, que ellos 4 eran contemporáneos y fueron. Y puso también en el corazón de las casas, de los jefes de casas paternas, y Esdras 1 nos dice que también Dios puso en el corazón del emperador Ciro y de todos los que Dios levantó su espíritu para que salieran y regresaran y poblaran y reconstruyeran el templo de Jerusalén. Esa era la primera misión, reconstruir el templo de Jerusalén. Dios mismo puso en el corazón de Nehemías también
mucho tiempo después, reconstruir los muros y ahora reunir a las autoridades actuales para que fuesen empadronadas según sus ancestros. ¿Qué significa ser empadronado? Es un registro de su cuenta civil, de que ellos son parte del pueblo de Dios, y lo va a hacer en función de aquellos que vinieron antes. Esto debía hacerlo con la lista que Esdras ya había registrado, pero, y para ello la leyó. Desde aquí empieza la lista de Esdras 2, exactamente, virtualmente igual. Y si ustedes pueden leerlo en su casa, Esdras 2 y Nehemías 7 para hacer las diferencias. Pero uno dice, ¿cómo salen dos sermones de aquí si son dos textos iguales? Versículo 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Y hasta ahí el texto. El pueblo regresa con Ciro. Ciro es persa, es un emperador persa. Pero antes de Ciro estaba Nabucodonosor. Él fue el que destruye inicialmente Jerusalén y arrasa en 3 ocasiones con el pueblo. En la primera ocasión se lleva a Daniel, amigos y nobles. En la segunda ocasión se lleva ¿a quién? A Ezequiel con otras personas. Y después la última es la destrucción de Jerusalén. Él es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, pues hay una sucesión, ¿verdad? Que no la vamos a mencionar, que está en el libro de Daniel y en los libros de historia. Y termina el imperio babilónico debido a la conquista de Ciro. Ciro es otro imperio, el imperio persa. Así que vino Persia y cuando conquista Babilonia, todos los judíos que estaban ahí se quedan ahí. Ahora son esclavos de Persia. Y en Persia murieron casi todos, si no es que todos, los que habían sido llevados cautivos. Y ahora había una nueva generación encabezada por estos 12 hombres, del cual solo mencionamos uno. El gran líder Zorobabel. El líder de la misión es seguramente también otro que en el libro de Esdras se le llama Belsasar, pero Sesbazar se le llama. Belsasar es eso. Sesbazar. Si ustedes lean Esdras otra vez, se le llama Sesbazar. Era seguramente su nombre babilonio. Y dice Esdras que ese fue pero él era príncipe de Judá y posteriormente fue comisionado por el rey Ciro, el emperador Ciro, para liderar el primer retorno. Como dijimos anteriormente, su retorno sucedió más o menos entre el 538 y el 537 a.C. Recuerden también que los años se cuentan, antes de Cristo se cuentan al revés. Primero es 538, 537, 536, hasta llegar al año 0, y después 1, 2, 3, 4. Entonces, 538, 537. Yo lo he dicho ya varias veces, espero que ya se les haya quedado 2 años de decirlo. Para el momento de la primera lista, cuando nosotros empezamos con Zorobabel, cuando empezamos el libro de Esdras, empezamos como Zorobabel estaba empezando, sin saber qué nos iba a deparar. Yo sí sabía porque había leído Esdras, pero yo quería ir con ustedes a la luz de Zorobabel. Zorobabel viene y recibe la encomienda de Ciro y vamos, y no sabemos qué vamos a ir a encontrar, y fuimos avanzando con Zorobabel. Y yo no creo que él supiera cuál era la magnitud de su viaje. Él sabía que el tiempo de la promesa se estaba cumpliendo. ¿Qué promesa? El castigo de los 70 años que iban a estar cautivos, que había profetizado alguna vez Jeremías. ¿Recuerdan? Jeremías es un poco más grande que Ezequiel. Y Jeremías había dicho 70 años cautivos en Babilonia. Babilonia, Persia, ¿no? Ahí en esa transición. El profeta Jeremías había dicho que eran 70 años de castigo, 70 años que estarían exiliados. El primer grupo se fue en el año 605. 605. Donde dijimos que se fue, ¿quién? Daniel. Daniel y sus amigos y otro grupo de nobles, gracias. 8 años después, en el 597, esta fecha ya la dije,
fue llevado el siguiente grupo donde iba ¿quién? Ezequiel. Y por último, en el 587, fue destruido, terminó de destruir Jerusalén y el templo. Ahí termina el templo. No es cuando se va Daniel, no es cuando se va Ezequiel. Es en la tercera que termina de destruir Jerusalén y termina de destruir el templo. Así que entre el primer grupo de exiliados, el primero, que es el de Daniel, y Zorobabel, que es el primer retorno, pero Zorobabel no sabe que vendrán otros grupos después, ¿verdad? Él no sabe. Cuando él sale, no sabe que va a venir otros. Él dice, vámonos. Y unos le acompañaron y otros no le acompañaron. Y los siguientes grupos, recuérdense que entre Zorobabel y entre Esdras hay 80 años. No se fueron seguidos. Casi pasa una generación antes que viniera el segundo grupo. Así que entre el primer grupo de exiliados, que es el grupo de Daniel, y en el primer grupo del retorno, que es el de Zorobabel, hay aproximadamente 68 años. 68. Entonces, yo quiero que ustedes imaginen Zorobabel. Jeremías dijo, van a destruir, y de acuerdo a lo que había pasado, Daniel venía en ese primer grupo. O sea, ya se está cumpliendo. Han pasado 68 años, y Jeremías dijo 70 años. El profeta Daniel, 1 o 2 años antes que saliera Zorobabel, esto que voy a decir está en Daniel 9, revisa la profecía de Jeremías. Él también se empieza a preparar. Digamos que más o menos a los 67 años del castigo. Ya iba al 70, ¿no? Ya iban a regresar. Y por el año, no es el año 67, sino ahí antes del 70, de los 70 años, ahí a los 67 años del castigo, Daniel revisa la profecía de Jeremías y ora. Esto está en Daniel 9. Y ora. Ya sabe que se van a cumplir los 70 años. Ya tiene que cumplirse la promesa del Señor. Daniel salió con el primer grupo. Daniel ya veía el retorno cerca. Ya se habían cumplido 67, 68 años que él había sido deportado. Y en esa ocasión Daniel oró primero al Señor. Oró a Jehová porque quería saber, es lo que deseaba saber y pedirle al Señor era, ¿qué va a pasar? Porque ya se aproxima el tiempo de que ellos tenían que regresar. Ya se iba a levantar el castigo del Señor. Vamos a Daniel 9, por favor. Acompañemos a Daniel. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3, vamos a leerlo casi todo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar,
aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y tú hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel era un príncipe ya en Persia, era un príncipe en Israel, pero cuando es deportado también llega a ser un príncipe en Persia, en la corte imperial. ¿Y Zorobabel qué es? Zorobabel es un príncipe en Judá y después es nombrado gobernador por Ciro. Daniel y Zorobabel de alguna forma se tienen que conocer. Probablemente Zorobabel con Daniel había hablado sobre este asunto, que había orado a Dios y que el Señor le respondió. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramado mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Será que Daniel había entendido? ¿Qué estaba orando Daniel? Señor, ya se va a cumplir los 70 años. Y viene el Señor y manda un ángel y le dice las semanas y el santo de los santos y el Mesías, y que van a destruir el santuario. Ni siquiera se ha reconstruido y ya le están diciendo que lo van a destruir. Imaginen que Daniel contara a Zorobabel lo que había escuchado de Dios y del ángel. Yo creo que habría quedado igual o más perplejo, porque lo que quería saber Daniel es qué pasaba ahorita que se cumplieran los 70 años. Tal vez no sabrían realmente el significado de lo que había recibido Daniel, pero lo que sí sabían es que las cuentas estaban llegando a su fin. Entre la primera deportación y lo que estaba preparando Zorobabel, ya se estaban cumpliendo 70 años. Daniel sale y Zorobabel empieza a hacer los preparativos para salir. 68 años. De repente, Daniel ora, recibe esa visión, porque ya sabe que se acerca el tiempo, y de repente en el año 60, al año 68, Dios despierta el espíritu de Ciro, y de repente Ciro dice, regresen. Y da permiso a los judíos para que dejen el lugar donde estaban cautivos y vayan a Jerusalén. Esto era señal de Dios, ¿no? Zorobabel no había ido como Nehemías y le había hecho su petición, ni como Esdras. De hecho, Zorobabel no es el primero que se menciona en el libro de Esdras, es Ciro. El libro comienza con Ciro siendo despertado por el Señor. Así que Daniel ora, recibe esta visión muy extraña y de repente Ciro dice, al año siguiente Ciro dice, regresen, pueden regresar. Esto era señal divina, no sabían exactamente el asunto de las 70 semanas y del Mesías príncipe que cesaría el sacrificio como había orado Daniel, pero sí sabían que Dios había tocado el corazón de Ciro. Eso sí sabían. Habían visto el decreto. Proverbios 21 dice, con el repartimiento de las aguas, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Era el banderazo de salida, hermanos. Y Zorobabel hizo suya la promesa. 93 años después de Zorobabel, que Zorobabel saliera, 93 años después, esto debía estar más claro para los que encontraban ese libro, de los que regresaron, de Nehemías. Estamos estudiando Nehemías, no Esdras 2. Esto ya debía estar más claro para los judíos que se encontraban con Nehemías. Ya podían ver lo que Zorobabel había vivido y su compromiso con el Señor actuando como líder del pueblo de la promesa. Entonces, entre el año 538 y 537 sale Zorobabel y empiezan las obras del altar de Dios. No había templo, ¿verdad? Estaba destruido. Y lo primero que hacen es construir el altar para el sacrificio. Se están cumpliendo 68 años. No quiero dejar de resaltar eso. Jeremías ya se está cumpliendo. Ciro ya dijo que sí, ya están regresando, ya están en Jerusalén, están construyendo, se están cumpliendo esos 68 años. Ellos están empezando la reconstrucción del altar. Bueno, y si terminaran entonces entre 2 años, justo se cumpliría la construcción el año 70, como habló Jeremías. Ahora acompáñeme a Esdras 3. Esdras 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades,
se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para actuar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad y sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Entonces hay una mezcla de alegría y tristeza porque están empezando la obra. Alegría porque ya regresó Israel y la nueva generación nunca había visto el templo y estaban construyendo el templo, pero tristeza de nostalgia porque el templo antiguo, el templo de Salomón, ya no estaba. Están echando los cimientos del altar del sacrificio. Moisés había tardado poco más de un año para construir el altar. Así que los tiempos iban a coincidir perfectamente. La restauración del Señor regresa. Dios ya los había perdonado. Ese mismo año, allá en Persia, ese mismo año que está empezando toda la algarabía, allá en Persia, un anciano, el anciano Daniel, recibe una profecía y recibe visiones narradas en los capítulos 10, 11 y 12 de su libro. Los tiempos de Jehová anunciaban la restauración total de Israel. El altar se estaba restaurando mientras Daniel estaba recibiendo información acerca del Mesías prometido. Quiero que regresen a Nehemías, que en su pensamiento regrese a Nehemías leyendo la lista. Él está leyendo los nombres de los que regresaron y no puedo evitar pensar que mientras los líderes de Israel estaban escuchando los nombres, su recuerdo acerca del pasado estaba en sus mentes. Al escuchar el primer nombre, el nombre de Zorobabel, no pudieron evitar pensar en todo lo que hizo Zorobabel, de recibir la comisión de llevar al primer pueblo y echaron los cimientos y escucharon un montón de voces de alegría y voces de tristeza. Pero al mismo tiempo, ellos sabían lo que había sucedido.
Yo creo que se alegraron y al mismo tiempo se entristecieron porque ellos ya conocían la historia. Es muy parecido a ver un documental histórico trágico conocido. Uno mira un documental histórico que es trágico, que es popular, y va con la historia. Y uno sabe que la historia es trágica y que ya pasó. Ver un documental, por ejemplo, del expresidente John F. Kennedy y ser contagiado por la emoción de las personas que lo recibían como presidente. De hecho, era un presidente bastante amado, bien o mal, era bastante amado y tal vez uno se puede contagiar de la algarabía que generaba presidente Kennedy, pero al mismo tiempo uno sabe qué pasa con John F. Kennedy. Sí saben qué pasa con John F. Kennedy, ¿verdad? Supongo que ese mismo sentimiento tuvo Israel al escuchar el primer nombre, el nombre de Zorobabel. Él los había sacado, los había llevado, habían empezado la obra de reconstrucción. Cuando se echan los cimientos del altar y mientras Daniel está recibiendo sus visiones y profecías sobre el futuro glorioso de Israel y de su rey, ese mismo año, en el 533, en el 536, perdón, las obras se detienen. Estaban a poco de que ese 70 llegara, que coincidiera con la reconstrucción del templo y del altar. Esdras 4. Acompáñeme a Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces cesó la obra de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío de Persia. Así estaban de que se cumplieron los 70 años. Y se detuvo la obra 18 años. Entonces no es el mismo sermón. Porque cuando entramos con Zorobabel, la emoción de todos los que iban. Y ahora que están leyendo la genealogía, la emoción, pero la tristeza. Porque ese primer nombre, el nombre de Zorobabel, fue el que empieza todo, pero no lo termina. 18 años se detuvo la obra, ni el altar, ni mucho menos el templo que contenía el altar. Y la promesa, y el perdón de Dios, ¿dónde está? Y el cumplimiento de la promesa a Jeremías. ¿Por qué Dios interrumpió con las malas intenciones y acciones de estos samaritanos, porque son los samaritanos, para no dejarlos terminar el altar y el templo? Y me quiero detener ahí, en el primer nombre de la lista, en el de Zorobabel, que de alguna forma había fracasado en ese primer ánimo que tuvo Israel para regresar a la tierra prometida. Y contrastamos a Zorobabel con Nehemías. De cómo Zorobabel tiene la misma misión que Nehemías, pero tiene resultados diferentes. Nehemías, vamos, construyamos. ¿Y qué dicen ellos? No importa, construyamos. Si nos amenazan, no importa, construyamos. Nehemías
y compañía pudieron recordar con un sabor medio amargo, medio dulce, la primera etapa del ministerio de Zorobabel. Es la primera etapa. Nosotros hoy, mucho después de los tiempos, mucho después de la profecía de Daniel, el Señor Jesucristo sí nos da esperanza. Aquello que no vio ni tal vez entendió Daniel ni Zorobabel, nosotros hoy lo vemos con claridad. Jesús es un mejor Zorobabel, con una mejor y más excelente genealogía. Una genealogía que al leerla en Mateo, si ustedes leen Mateo, encuentran a Zorobabel. Él fue su ancestro, pero también fue ancestro de Jesucristo, el rey David, el gran rey prometido de Israel, que tuvo un mucho mejor título de gobernador que Zorobabel y también una mejor genealogía. Abraham también, aquel que recibió la promesa en Génesis capítulo 15. Acompáñeme a Génesis 15, por favor. Génesis 15:4. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará su esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos de Babilonia, para darte a heredar esta tierra. Génesis 17, 2 capítulos después, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Cuál era el propósito de Nehemías para empadronar? Ellos conocieran a sus ancestros. Cuando nosotros revisamos Esdras 2, la primera ocasión hace 2 años, cada nombre lo íbamos viendo hacia el pasado. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Y ahora tenemos el primer nombre, Zorobabel, y necesitamos regresar a lo que él hizo. ¿Por qué está ahí el nombre de Zorobabel? Porque Israel necesitaba ser empadronado. Y necesita ser empadronado porque necesita saber su origen, su genealogía. Nosotros de la misma manera debemos entenderlo a la luz del pasado, porque a nosotros también nos empadronaron, pero espiritualmente. Y somos contados hoy entre el pueblo de Dios, por medio de Jesucristo. El destino de esta genealogía que hoy empezamos a estudiar. Ese es el propósito. Ver las obras de Zorobabel hacia atrás, a la construcción, hasta la construcción fallida del templo. Y una ciudad de Jerusalén que en el momento en que leen el primer nombre, Zorobabel, está destruida. Ni siquiera está en los planes de Zorobabel empezar a reconstruir los muros. Tuvo que ser agridulce para Nehemías y para los nobles que él había empezado a reunir para leer esta genealogía. Sin embargo, hermanos, para nosotros es increíble ver hacia el pasado y cómo el Señor no fracasó. Y que por medio de la genealogía de Jesús podemos ver un futuro mejor, hacia un mejor altar y un mejor templo. Que aunque para Israel tuvo que haber sido triste, pero alegre porque sí terminaron el templo. Para nosotros mucho más alegre porque nuestro templo, que somos nosotros, será perfeccionado
y terminado de construir allá, en los cielos, por la hora perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero hogar y nuestro verdadero empadronamiento. Él es nuestra familia. El Señor es nuestro hermano y su Padre es nuestro Padre. Gracias, Señor, porque podemos empezar a ver esta genealogía a la luz del pasado y unirnos a Nehemías y a los nobles que leyeron estos nombres de los hombres que llegaron al principio, primero que ellos, 80 años antes que ellos, 90 años antes que ellos, para empezar lo que ellos ya estaban disfrutando. Así nosotros vemos hacia el pasado, hacia la vida de Zorobabel y de Nehemías, porque nosotros ya disfrutamos aquello que ellos todavía no podían ver. Y ya no tenemos que esperar un nuevo templo, Señor, hecho de piedra, sino estamos siendo preparados como un verdadero templo para el día final, el día de la trompeta, Señor, cuando seamos reunidos contigo. Así que, Señor, ayúdanos a pensar de nosotros mismos como parte de tu familia. Vernos, Señor, en estos grandes hombres, no porque seamos descendientes físicos de ellos, sino descendientes de ellos por medio de la fe. Porque quien es de la fe, Señor, es hijo de Abraham y heredero de las promesas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.